Bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un libro que propone una idea bastante intrigante: usar la filosofía como herramienta para vivir mejor. Así, más Platón y menos Prozac, de Lumaninov. Exacto. ¿Y qué te parece esta idea de usar la filosofía no solo como un estudio académico, sino como una guía práctica para la vida diaria? Me parece fascinante. En un mundo tan acelerado y lleno de ansiedad como el nuestro, recurrir a la sabiduría de los grandes pensadores para afrontar los desafíos cotidianos puede ser realmente revelador. Totalmente. El título del libro ya nos da una pista, ¿no? Más Platón y menos Prozac. Como si nos dijera, hay otras formas de encontrar el equilibrio y el bienestar, más allá de las soluciones rápidas o las recetas médicas. Sí, y Marinov lo plantea de una forma muy clara y accesible. No se necesita ser un experto en filosofía para beneficiarse de sus ideas. Me llamó mucho la atención el concepto de asesoramiento filosófico. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto? Claro. Imagina que estás jugando al ajedrez y haces un movimiento. Un psicólogo se enfocaría en tu estado emocional en ese momento. Un psicoanalista buscaría patrones en tu infancia. Un psiquiatra podría intentar encontrar un diagnóstico. Ya veo, todos ellos se centrarían en tu pasado y en cómo éste te ha llevado a tomar esa decisión. Exactamente. Pero un filósofo, en cambio, te preguntaría por tus razones, por las consecuencias que consideraste y si tu elección se alineaba con tus objetivos en el juego. Interesante. Se centraría en el presente, en la lógica de tu decisión, más que en las causas subyacentes. Así es. Te ayudaría a clarificar el problema, a examinar tus creencias y valores y a tomar decisiones coherentes con tu propia brújula interna. Es un enfoque muy diferente al de las terapias tradicionales. Sin duda. Y de hecho, Marinov critica algunas de las limitaciones de la psicología y la psiquiatría actuales. ¿A qué te refieres? Bueno, le preocupa que al ver todos los problemas humanos como trastornos o síndromes, estamos simplificando la experiencia humana, que es mucho más rica y compleja. Y también, si no me equivoco, menciona el peligro de confundir correlación con causalidad, ¿no? Exacto, la famosa falacia post hoc ergo propter hoc. Solo porque algo sucedió antes no significa que sea la causa de nuestros problemas actuales. Es fácil caer en esa trampa, ¿verdad? Buscar explicaciones simples para situaciones complejas. Claro, y eso puede llevarnos a conclusiones erróneas y a perpetuar ciclos de culpa y frustración. Entonces, ¿cómo propone Marinov abordar estos problemas desde la perspectiva de la filosofía? He leído algo sobre un proceso llamado PC. Sí, es un marco muy útil para el asesoramiento filosófico. Cada letra representa un paso del proceso. La P es para problema, identificar el problema de forma clara y objetiva. La E, por supuesto, es para emoción, ¿verdad? Reconocer los sentimientos que el problema nos genera. Así es. Y luego viene la A, para análisis. Aquí exploramos las diferentes opciones que tenemos y las posibles consecuencias de cada una. Claro, sopesar las posibilidades, como en una partida de ajedrez. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la C, que es la esencia del enfoque filosófico. Contemplación. Examinar el problema desde una perspectiva filosófica, utilizando las herramientas del pensamiento crítico y la sabiduría de los grandes pensadores. Es decir, no solo analizar las opciones desde un punto de vista práctico, sino también desde un punto de vista ético, existencial, etc. Precisamente, buscar una comprensión más profunda del problema, conectándolo con ideas y conceptos más amplios. Y por último, la E para equilibrio, ¿verdad? Alcanzar un estado mental de paz y tomar una acción justificada. Sí, integrar nuestra comprensión emocional, el análisis racional y las ideas filosóficas para actuar con claridad y propósito. Es un proceso que nos invita a ser más conscientes, más reflexivos, más dueños de nuestras propias decisiones. Exactamente. Y lo más interesante es que Marinov utiliza historias de su propia práctica para ilustrar cómo funciona este proceso en la vida real. Me encantaría escuchar algunos ejemplos. ¿Tienes alguna historia que nos pueda ayudar a entender cómo se aplica el proceso PS a un problema concreto? Claro, por ejemplo, está la historia de Vincent, un hombre que se sentía profundamente ofendido por la reacción de una colega a una obra de arte que tenía en su oficina. ¿Y qué pasó? Vincent quería presentar una queja formal, considerándolo un ataque personal. Se sentía realmente herido y dolido. Supongo que a todos nos ha pasado alguna vez sentirnos ofendidos por algo que alguien ha dicho o hecho. Claro, es una reacción humana. Pero a través del proceso de contemplación filosófica, Vincent llegó a una comprensión más profunda de la situación. ¿Qué descubrió? Se dio cuenta de que estaba confundiendo ofensa con daño. La ofensa es subjetiva. Él elegía sentirse ofendido por la interpretación de su colega. El daño, en cambio, es objetivo. Implica una violación de derechos o bienestar. Entiendo. Es decir, la ofensa depende de nuestra propia percepción, mientras que el daño es algo real y tangible. Exactamente. Y al hacer esa distinción, Vincent pudo liberarse del resentimiento y la ira que lo estaban consumiendo. Es un buen ejemplo
de cómo la filosofía nos puede ayudar a replantear un problema y a elegir una respuesta más empoderadora. Sí, en lugar de quedarse atrapado en el papel de víctima, Vincent pudo tomar el control de sus emociones y actuar con mayor sabiduría. ¿Tienes otra historia que nos puede ilustrar el proceso PEAS? Claro, tenemos la historia de Doug, un locutor de radio que trabajaba en el turno de noche y se sentía muy solo y aislado. Un problema bastante común en la sociedad actual, ¿no? Sí, y Doug se sentía atrapado entre renunciar a su trabajo que le apasionaba o resignarse a una vida solitaria. Un dilema difícil. ¿Cómo le ayudó la filosofía a encontrar una salida? Lo interesante es que Marinov conectó el problema de Doug con el contexto más amplio de nuestra sociedad tecnológica. Su aislamiento no era algo único o personal, era en parte resultado de un mundo cada vez más virtual, donde las conexiones son a menudo superficiales y mediadas por pantallas. Es decir, Doug no era el único que se sentía así. Su problema reflejaba una problemática social más amplia. Exactamente. Y al entender esto, Doug pudo replantear su problema. No se trataba solo de su circunstancia individual, sino de un desafío para encontrar conexiones auténticas en un mundo que está cambiando rápidamente. Eso le habría dado una sensación de agencia, ¿no? Ya no era una víctima de las circunstancias, sino alguien que podía tomar medidas para mejorar su situación. Así es. A través de la contemplación filosófica, Doug se dio cuenta de que su problema no era insuperable. Podía buscar formas de conectar con otros, incluso con su horario inusual, enfocándose en intereses compartidos y estando abierto a nuevas posibilidades. Es fascinante cómo la filosofía nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a encontrar soluciones creativas a problemas que parecían irresolubles. ¿Y qué otras herramientas nos ofrece Marinov para aplicar la filosofía en nuestra vida diaria? Bueno, Marinov no se limita a conceptos abstractos. Recurre a una amplia gama de pensadores y tradiciones filosóficas para abordar desafíos específicos. Por ejemplo, explora el budismo, con las 4 nobles verdades y su enfoque en comprender y superar el sufrimiento. Me imagino que también habla de la filosofía china, con figuras como Confucio y Lao Tse. Por supuesto. Y también menciona la sabiduría de la Qing. Además, introduce el empirismo, con el concepto de tabula rasa de John Locke, que nos ayuda a entender cómo adquirimos conocimiento y formamos nuestras creencias. Es increíble cómo Marinov conecta ideas de diferentes culturas y épocas para ofrecer una perspectiva integral. ¿Y qué hay del existencialismo? Explora también esas ideas. Sí, profundiza en las ideas de Jean-Paul Sartre sobre la libertad, la responsabilidad y el concepto de mala fe. Esa tendencia a negar nuestra propia agencia y a culpar a fuerzas externas por nuestras decisiones. Un tema complejo pero fundamental. Asumir la responsabilidad de nuestras elecciones puede ser liberador, pero también aterrador. Sin duda. Y Marinov nos invita a reflexionar sobre esa tensión entre la libertad y la responsabilidad y a encontrar un equilibrio entre ambas. Es como si nos diera un mapa para navegar por las complejidades de la vida, utilizando la filosofía como brújula. Exactamente. Y lo más interesante es que no se limita a la teoría. Utiliza anécdotas y ejemplos de la vida real para mostrar cómo estos conceptos filosóficos se pueden aplicar a situaciones concretas. Cuéntanos más sobre eso. ¿Qué tipo de historias comparte? Bueno, por ejemplo, habla de la historia de Suzanne, una mujer que se debatía entre la idea del destino y el libre albedrío en su búsqueda del amor, un tema universal. ¿Cómo influyó esa lucha interna en las decisiones de Suzanne? Pues la llevó a tomar decisiones impulsivas, a sabotear sus relaciones, a buscar constantemente la validación externa. A través del proceso de asesoramiento filosófico, Suzanne pudo entender cómo sus propias creencias sobre el amor estaban condicionando sus experiencias. Es decir, la filosofía le ayudó a tomar conciencia de sus propios patrones de pensamiento y a liberarse de ellos. Exactamente. Y al hacerlo, pudo abrirse a nuevas posibilidades, a relaciones más sanas y auténticas. Es un ejemplo inspirador de cómo la filosofía nos puede ayudar a transformar nuestra vida. Sí, y hay muchas otras historias en el libro que muestran cómo la filosofía puede ayudarnos a afrontar desafíos en diferentes ámbitos de la vida. Relaciones, trabajo, familia e incluso la búsqueda del sentido de la vida y la muerte. Me imagino que debe ser un libro fascinante, lleno de ideas provocadoras y ejemplos inspiradores. Lo es, sin duda. Y lo más importante es que nos invita a ser más conscientes, más reflexivos, a cuestionar nuestras suposiciones y a tomar las riendas de nuestra propia vida. Un mensaje poderoso en un mundo que a menudo nos empuja a vivir en piloto automático. Y para aquellos que quieran profundizar en las ideas de Marinov, les recomendamos que lean Más Platón y Menos Prozac. Encontrarás un enlace al audiolibro en Audible en el primer comentario debajo de este episodio. Es una experiencia que realmente te hará pensar y te dará herramientas para vivir una vida más plena y significativa. Una invitación a explorar la filosofía, no como un estudio árido, sino como una guía práctica para navegar por las complejidades de la vida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.
Y recuerda, siempre hay más por descubrir. Lo que me parece más interesante de este libro es que Marinov no se queda solo en la teoría. Nos ofrece ejemplos concretos, historias de personas que han utilizado la filosofía para resolver problemas reales, ¿no? Sí, eso es lo que lo hace tan atractivo, ¿verdad? Ver cómo estas ideas, que a veces pueden parecer abstractas, se traducen en acciones, en cambios reales, en la vida de las personas. Exacto. Y uno de los puntos que más me impactó fue el énfasis en la responsabilidad personal. Te refieres a la idea de que somos responsables de nuestras propias interpretaciones, de cómo reaccionamos ante las circunstancias. Sí, a esa idea. Marinov nos recuerda constantemente que no somos víctimas de las circunstancias, sino que tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ellas. Es fácil caer en la trampa de culpar a otros, al destino, a la mala suerte. Claro, es una reacción humana. Pero Marinov nos invita a dejar de lado esa mentalidad de víctima y a asumir la responsabilidad de nuestras propias elecciones. Utiliza una frase muy poderosa del emperador romano Marco Aurelio, ¿no? Sí, elimina tu opinión y habrás eliminado la queja. He sido dañado. Elimina la queja. He sido dañado y habrás eliminado el daño. ¡Wow! Es una frase que da mucho que pensar. Muchas veces nuestro sufrimiento no proviene tanto de los eventos en sí mismos, sino de cómo los interpretamos, de los juicios que hacemos sobre ellos. Exactamente. Y ahí es donde el proceso de asesoramiento filosófico puede ser tan útil. Nos ayuda a examinar esas interpretaciones, a cuestionar nuestras suposiciones y a considerar perspectivas alternativas. Es como aprender a convertirnos en nuestros propios terapeutas filosóficos, utilizando la razón y la reflexión para comprendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro lugar en el mundo. Sí, y esa autocomprensión es fundamental para tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores y objetivos. Marinov nos recuerda que todos tenemos una filosofía personal, incluso si no la hemos articulado conscientemente. Es como un tesoro escondido dentro de nosotros. Exacto, y el proceso PS nos ayuda a sacar a la luz esa filosofía, a examinarla, a refinarla y a utilizarla como guía para nuestras acciones. Me gusta esa imagen. Es como si estuviéramos excavando un tesoro, desenterrando nuestra propia sabiduría interior. Y ese proceso, imagino, es continuo, ¿no? Sí, es un viaje que dura toda la vida. Cuanto más nos involucramos con ideas filosóficas, más refinamos nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Es un proceso de crecimiento constante, de aprendizaje continuo. Exactamente. Y Marinov nos da las herramientas para embarcarnos en ese viaje. Hablando de herramientas, hay una sección del libro que me pareció especialmente interesante. La distinción entre moral y ético. Dos términos que a menudo se usan indistintamente, pero que en realidad tienen significados diferentes. Sí, es una distinción fundamental. Marinov explica que la ética se refiere a las teorías o sistemas que describen lo que es bueno y malo, mientras que la moralidad se refiere a las reglas de conducta que nos dicen lo que debemos y no debemos hacer. Entonces la ética sería como el mapa, el panorama general, y la moralidad serían las rutas específicas que elegimos para movernos por ese mapa. Una buena analogía. La ética nos proporciona los principios generales y la moralidad nos guía en la aplicación de esos principios a situaciones concretas. Da un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? El de llevarse a casa una resma de papel de la oficina. Sí, esa acción podría considerarse un robo desde un punto de vista moral, pero al mismo tiempo podríamos justificarla si la usamos para fines educativos o si la empresa tiene un excedente de papel. La ética nos ayuda a evaluar esas situaciones complejas y a tomar decisiones que estén en consonancia con nuestros valores. Es como si tuviéramos diferentes niveles de análisis moral. La moralidad nos da las reglas básicas y la ética nos ayuda a discernir en situaciones más complejas, a tomar decisiones más conscientes y responsables. Exactamente. Y Marinov nos invita a desarrollar tanto un sistema ético personal como un conjunto de pautas morales que nos guíen en nuestra vida. Es un proceso de reflexión constante, de cuestionar nuestras propias creencias y de buscar la coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Sí, y no hay respuestas fáciles. Cada uno de nosotros tiene que construir su propia brújula ética, basándose en la reflexión, el diálogo y la experiencia. Y esa brújula nos ayudará a navegar por las complejidades de la vida con mayor claridad y propósito. Sin duda. Y lo interesante es que Marinov no se limita a las filosofías occidentales. También explora la sabiduría de Oriente, como el I Ching, el antiguo libro chino de la adivinación. El I Ching, ¿cómo se puede utilizar esa herramienta en el contexto del asesoramiento filosófico? Marinov lo utiliza como un espejo para la reflexión, no tanto para predecir el futuro, sino para comprender mejor el presente. El I Ching nos ayuda a ver patrones, conexiones y posibilidades que de otro modo podrían pasarnos desapercibidas. Es como una forma de ampliar nuestra perspectiva, de ver las cosas desde un ángulo diferente. Exactamente. Y al hacerlo, podemos obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos, de nuestras circunstancias y de las opciones que tenemos ante nosotros. Marinov comparte algunos ejemplos fascinantes
fascinantes de cómo ha utilizado el I Ching con sus clientes, ¿verdad? Sí, hay una historia que me impactó mucho. La de una mujer que estaba luchando con la decisión de presionar o no a su marido para tener hijos. Un dilema que muchas parejas enfrentan hoy en día. Sí, y a través de la consulta Li Ching, esa mujer pudo ver su situación desde una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que forzar las cosas probablemente sería contraproducente y que el mejor camino era cultivar la paciencia, la confianza y el respeto mutuo en su relación. Es decir, el I Ching la ayudó a aceptar la incertidumbre, a soltar el control y a confiar en el proceso natural de la vida. Exactamente. Y al hacerlo, pudo liberarse de la ansiedad y la presión que le estaban agobiando. Es un ejemplo muy poderoso de cómo una herramienta ancestral como el I Ching puede ser relevante en el mundo actual, ayudándonos a tomar decisiones más sabias y a vivir con mayor paz interior. Sí, y Marinov nos ofrece otras herramientas prácticas para integrar la filosofía en nuestra vida diaria. Llevar un diario filosófico, dialogar con otras personas sobre preguntas importantes, dedicar tiempo a la reflexión, buscar mentores o consejeros filosóficos. Es como si nos estuviera dando un kit de herramientas para construir nuestra propia filosofía de vida. Una filosofía que nos ayude a vivir con mayor conciencia, sabiduría y plenitud. Exactamente. Y lo más importante es que nos anima a ser proactivos, a no esperar a que la vida nos pase por encima, sino a tomar las riendas y crear la vida que queremos vivir. Un mensaje muy empoderador, sin duda. Y para aquellos que quieran profundizar en este camino, les recomendamos encarecidamente que lean más Platón y menos Prozac. Es un libro que te hará pensar, te desafiará y te inspirará a vivir una vida más auténtica y significativa. Encontrarás un enlace al audiolibro en Audible en el primer comentario debajo de este episodio. No te lo pierdas. Y esa capacidad de elegir nuestra respuesta, incluso ante la muerte, es en sí misma una afirmación de nuestra libertad y nuestra humanidad. Totalmente. Marinov no rehúye esos temas difíciles, al contrario, nos invita a confrontarlos con valentía y honestidad, utilizando la filosofía como una herramienta para encontrar consuelo y significado en medio del dolor. Habla de personas que enfrentan enfermedades terminales, la pérdida de seres queridos, la incertidumbre del futuro. Y cómo a través de la filosofía, estas personas encuentran la fuerza para vivir el presente con mayor plenitud, para valorar las conexiones humanas, para encontrar la paz interior incluso en las circunstancias más difíciles. Es realmente conmovedor ver cómo la sabiduría de los grandes pensadores puede iluminar esos momentos oscuros de la vida, ¿no? Sí, y no se trata de negar el dolor o la tristeza, sino de encontrar una forma de vivir con ellos, de integrarlos en nuestra experiencia vital sin que nos paralicen. Marinov explora diferentes perspectivas filosóficas sobre la muerte y el duelo y edad, desde el estoicismo hasta el budismo, pasando por el existencialismo. Exacto. No nos da una respuesta única, sino que nos presenta un abanico de ideas y herramientas para que cada uno pueda encontrar su propia forma de afrontar la pérdida y la finitud. Hay una cita de Séneca que me parece especialmente poderosa en este contexto. Preparemos nuestras mentes como si hubiéramos llegado al final de la vida. El que a los toques finales a su vida cada día nunca tiene poco tiempo. Es una invitación a vivir cada día con intensidad, a no postergar la felicidad, a valorar cada momento como si fuera un regalo. Y también a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, no con miedo, sino como una forma de apreciar la vida en toda su plenitud. Exacto. La muerte no es algo que debamos evitar o negar, sino una realidad que, al aceptarla, nos permite vivir con mayor conciencia y gratitud. Marinov también nos invita a pensar en el legado que queremos dejar, ¿verdad? Sí, a preguntarnos qué huella queremos dejar en el mundo, qué impacto queremos tener en la vida de los demás. No se trata necesariamente de grandes logros o reconocimientos públicos, sino de las pequeñas cosas que hacemos cada día, de cómo tratamos a las personas que nos rodean, de las semillas de bondad y compasión que sembramos a nuestro paso. Ese es el verdadero significado de una vida plena, una vida que, aunque finita, puede tener un impacto positivo en el mundo y en las personas que amamos. Y ese mensaje de esperanza y trascendencia es, creo, uno de los mayores regalos que nos ofrece más Platón y menos Prozac. Nos recuerda que la filosofía no es solo un ejercicio intelectual, sino una guía práctica para vivir mejor, para encontrar la paz interior, para afrontar los desafíos con valentía y sabiduría, y para construir un mundo más humano y compasivo. Un libro que nos invita a ser más conscientes, más responsables, más auténticos, a conectar con nuestra propia sabiduría interior y a utilizarla para crear una vida que realmente valga la pena vivir. Si te has sentido inspirado por esta inversión en más Platón y menos Prozac, te recomendamos encarecidamente que leas el libro completo. Encontrarás un enlace al audiolibro en Audibles en el primer comentario debajo de este episodio. Una experiencia que te abrirá la mente y te dará herramientas para vivir una vida más plena y significativa. Recuerda, como dijo Sócrates, una vida sin examen no vale la pena vivirla. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión.
Hasta la próxima y no olvides hacer clic en el enlace para acceder al audiolibro.